Recordemos, como un bosquejo general de este capítulo, vimos en el párrafo 1 la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Vimos que fue Dios Padre quien ordena al Hijo para que Él ejerza este oficio de mediador entre Él y los hombres. Un oficio necesario porque por nuestro pecado la ira de Dios está sobre todos los hombres. El hombre no puede hacer nada para salvarse de eso. Es necesario el oficio de mediador para eso. Como dijo Job buscaba un árbitro que pusiera una mano en Dios y otra mano en los hombres y los pudiera reconciliar. Y gracias a Dios que Dios desde la eternidad había pensado en este bendito mediador y es el que estamos hoy conociendo. Es Dios mismo quien lo ordena bajo el marco de un pacto de redención, como vimos en el párrafo número 1. En el párrafo número 2 vimos la encarnación de Cristo para que pueda Él ejercer su oficio como mediador, párrafo 2. Vimos que como resultado de esta encarnación virginal, milagrosa, concebido por el poder del Espíritu Santo, nace una persona maravillosa, única, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, única, nuestro Señor Jesucristo. Él verdaderamente hombre, como aprendimos, con todo lo que identifica a un hombre, como dice la confesión, con todas las debilidades concomitantes, tuvo sueño, hambre, se cansó, pero sin pecado, y además verdadero Dios. Decíamos, todo lo que dice nuestra confesión en el capítulo 2, párrafos 1 y 2, todo lo que leemos y confesamos, todo eso tenemos que decirlo acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Dos naturalezas sin confusión, sin mezcla, sin composición y eternas. Es lo que vimos en el párrafo número 2. En el párrafo número 3 vimos la capacitación de Cristo para el oficio de mediador. Vimos que fue ungido por su Padre con el poder del Espíritu Santo. Ahí cuando fue bautizado. Cuando Juan el Bautista se quiso negar a bautizar al Señor Jesús. Él le dijo, no, hagamos esto para cumplir con todo. ¿Por qué? Porque estaba siendo bautizado ungido para iniciar su ministerio, como en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes antes de iniciar eran lavados por completo, eran vestidos con vestiduras blancas, y después empezaban a ejercer el ministerio. Ahí nuestro Señor Jesús estaba por iniciar su ministerio de mediador. Fue lavado al ser bautizado. El Espíritu Santo descendió de él como paloma, fue ungido por Dios mismo, y en el poder del Espíritu es que él va a ejercer su ministerio. Eso lo vimos en el domingo pasado. Y después de los párrafos 4 al 10 de este capítulo 8 de Cristo el Mediador, vemos ya la ejecución del oficio de mediador, ya su ejecución. Y vamos a iniciar como hemos hecho en esta hora, dando lectura al párrafo, después viendo algunos detalles, incluyendo algunas explicaciones. Vamos a dar lectura al párrafo 4, que vemos está dentro de los párrafos que nos hablan de la ejecución de Cristo, de su oficio de mediador. Dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Entonces dice el primer enunciado, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Como vimos en el pacto de redención, fue un acuerdo de voluntades. El Hijo siempre sujeto totalmente a la voluntad de su Padre. Él dice, yo solo digo las palabras que el Padre me da. Él vino a hacer la voluntad del Padre, pero la voluntad del Hijo nunca estuvo, es decir, opuesta, siempre estuvo
alineada totalmente a la voluntad del Padre. Por eso vemos que Él asumió de muy buena voluntad este oficio, y se refiere obviamente al oficio de mediador que recibe de su propio Padre desde la eternidad. Por eso leemos en el Salmo 40, 7 y 8. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El autor de Hebreos cita este salmo cuando él dice en Hebreos 10:5: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sabemos que cuando cita aquí, me preparaste cuerpo, se refiere a la encarnación de Cristo. Pero esta frase, me preparaste cuerpo, mis hermanos, nos refiere a Génesis 1:26, cuando dijo Dios trino, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sabemos que inmediatamente después Adán fue creado, pero nuestro Dios trino tenía en su mente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tuvo en su mente que el Hijo se venía a encarnar. Y como leemos aquí, de una manera, digamos, limitada, al menos en el Génesis, conforme a lo que es nuestro Señor Jesucristo, cuando señorea en los peces del mar, aves de los cielos, etc. Y hablaba en sombra de ese señorío completo, eterno, sobre todas las cosas que tendría nuestro Señor Jesucristo. Eso sigue diciendo en Hebreos 5, de 6 al 10. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces vemos, el Señor Jesús asume de muy buena voluntad este oficio y Él entrega su vida. Como dice Juan 10:18, de su vida, dice el Señor Jesús: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Veíamos que gracias a Dios, veíamos que antes del mandamiento que recibió Adán, cuando le ordenó que no comiera del fruto de un árbol, vimos que ya en la eternidad había otro mandamiento, el mandamiento que Dios le había dado al Hijo, concerniente a toda su obra de mediador. Entonces por eso dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el siguiente enunciado del párrafo: y para desempeñar su oficio de mediador, dice, nació bajo la ley. Lo vimos cuando vimos el camino a Maús, cuando hemos visto los pactos. El Señor Jesús tenía que nacer siendo judío. Tenía que ser un Mesías judío, porque tenía que nacer bajo la ley que Dios le había dado al pueblo judío, para que él, al ser circuncidado al 8º día, como sabemos, se obligara a cumplir con toda la ley. Y él lo hizo. Por eso dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien importante, nacido bajo la ley. Y dice el enunciado 3 del párrafo, con respecto a la ley: la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Y aquí recordamos lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista, cuando Juan se negó por un momento a bautizarlo. Le dice: no, tú bautízame a mí. Pero Jesús le respondió, le dijo: deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, sabemos, ahí estaba siendo bautizado para iniciar su oficio de mediador, sacerdote principalmente, pero todo su oficio de mediador. Y él mismo dijo, no penséis, en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué increíble. Una persona, verdaderamente hombre, en el poder del Espíritu Santo, cumple con toda la ley. Cumple con la ley de los hombres, que es la ley que es por creación. La ley que está en nosotros, los 10 mandatos, la cumple a la perfección. Con la ley judía, la que sabemos, toda la ley judía, la ley ceremonial, civil, pero también la ley de ese decreto eterno que le dedicamos a ver el pacto eterno. Es toda la ley cumple él, en nuestro Señor Jesucristo. Como Dios, como hombre, como judío, cumple con todos los mandamientos que el Padre había dado. Ahora, cuando aquí dice la confesión de fe que Cristo cumplió perfectamente la ley y dice, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, está hablando de su muerte vicaria. Ya sabemos qué es eso, hermanos, muerte vicaria. La palabra vicaria, muerte sustitutiva. El justo murió por los injustos, una muerte sustitutiva. Pero también cuando dice aquí, cumplió perfectamente la ley, habla de su obediencia activa. Cumplió con toda la ley de manera activa. Él cumplió con todo, como aquí cuando él quiso ser bautizado de manera activa. Y cuando dice aquí, sufriendo el castigo que nos correspondía a nosotros, habla de lo que los teólogos llaman su obediencia pasiva. Obediencia pasiva. Ahora, cuando consideramos la obediencia pasiva, generalmente solo pensamos que sin poner Cristo ninguna oposición, Él fue llevado a su muerte de cruz. Y está bien, generalmente pensamos en eso y es correcto, su obediencia pasiva. Él fue llevado al matadero, ¿verdad? Como oveja no abrió su boca, Él fue llevado, no puso ninguna resistencia, es parte de la obediencia pasiva. Pero también incluye todos los padecimientos de Jesús a lo largo de su vida. Todos los padecimientos, por ejemplo, esos 40 días de ayuno en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el adversario. Recordemos, hermanos, esto por ahí lo vimos brevemente al final de un mensaje. El que Jesús no haya convertido esas piedras en pan es un claro ejemplo de su obediencia pasiva. Él estaba confiando plenamente en su Padre. Él no salió por él mismo de la prueba, en la que su mismo Padre, ¿verdad? por medio de su Espíritu, lo había colocado. Él estaba siendo sostenido por el Espíritu Santo. Eso fue su obediencia pasiva. En ese momento él estuvo dispuesto a no hacer nada. ¿Por qué? Porque nos estaba a nosotros también, como aprendimos, representando. Él, como verdadero hombre, no hizo nada que nosotros no pudiéramos hacer en cualquier condición de prueba en la que el Señor nos pueda colocar. Todos esos acontecimientos, ¿verdad? Eso fue su obediencia también pasiva. Desde todos los latigazos, el juicio espurio, donde no abría su boca, fue parte de la obediencia pasiva, que culmina, como sabemos, en la muerte de cruz, ahí en el Calvario. Entonces, dicen los siguientes enunciados del párrafo 4 que estamos viendo, del capítulo 8 de Cristo el Mediador. Ya vemos, ¿verdad? Enunciado del párrafo del capítulo. Dice el enunciado 4 y el enunciado 5. Siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Con respecto a sus sufrimientos, a las aflicciones, leemos en Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sabemos, como que viene aquí un comentario que quise dejar de R.C. Sproul. Sabemos, el Señor Jesús sabía el sufrimiento físico al cual se estaba por enfrentarse.
Y me refiero, como hombre lo sabía. Él sabía de lo que era una ejecución de cruz, de muerte de cruz. Él era lo que se usaba en el contexto romano. Él sabía. Pero también sabía que él cargaría con la consecuencia penal del pecado de todos nosotros, de todos los que seremos salvos. Sabía que iba a haber un punto en el que sería desamparado por su propio Padre. De eso veremos. Por eso él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza para que nosotros podamos tener gozo, hermanos. Una profunda tristeza para que nosotros podamos tener un gran gozo en la salvación por su obra, por su muerte vicaria que estamos viendo ahora. Y dice Lucas 22:44, y estando en agonía, ella estaba muriendo, en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era como grandes, espesas por la angustia que él estaba sufriendo. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto, algunos en lo que estamos aprendiendo, oye, pero ¿fue verdadero Dios? Amén. ¿Fue verdadero hombre? Amén. Esto solo cita el Salmo, sabemos que está citando un Salmo, o realmente sí estaba siendo desamparado. Algunos se preguntan esto, pero no, tenemos que ver su muerte vicaria, sustitutiva, como verdadero hombre. De tal forma que este grito, lo que dice aquí, este clamor, ¿verdad? A gran voz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un grito de real desamparo. El Hijo fue desamparado por su propio Padre. Fue abandonado. Hemos visto, mis hermanos, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Al menos hasta el día de hoy, mi postura, no puedo estar equivocado, pero mi postura es de que cuando se nos describe donde será el llorar y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, es para que tengamos idea de lo terrible que es el infierno. No necesariamente que así es, pero al menos al día de hoy esa es mi postura. Y dije, puedo estar equivocado. Pero lo que sí sé es que ahí el infierno es la separación completa, absoluta de Dios. Ese es el infierno. Entonces aquí, en este momento, el Hijo estaba viviendo su propio infierno, su propia separación de Dios, totalmente desamparado. Fue un desamparo real del Hijo, para que nosotros, de nuevo, por su sacrificio, podamos ahora tener comunión eterna con Dios, para que nunca jamás seremos desamparados. Él lo dice, ¿verdad? En Hebreos, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Todo es por la muerte vicaria y sustitutiva, por lo que el Hijo estuvo dispuesto a pasar. Él estuvo dispuesto a ser desamparado por su propio Padre para que todos sus hermanos, ¿verdad? Todos nosotros, a todos los que nos estaba representando, para que nosotros jamás fuéramos desamparados. Gracias a Dios, hermanos. Él ha jurado y Él cumplirá, ¿verdad? Nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero de nuevo, este fue un grito de real desamparo. Aquí quise incluir unas notas de R.C. Sproul con respecto a esto. Dice este gran teólogo, ¿verdad?, que ya está en la gloria. Dice, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba simplemente como sintiéndose abandonado o citando el Salmo, que no lo puse aquí, pero como ya dije, pero Él fue abandonado, realmente fue abandonado. Porque para que el Hijo pudiera satisfacer las demandas de la justicia de Dios, Él mismo tenía que soportar la carga total del castigo divino. La carga total de la ira divina por la culpa penal de los pecados que su pueblo realmente merecía. Es importante enfatizar esto, la culpa penal. Algunos dicen que él porque vamos a ver, dice, fue hecho maldición, pero algunos dicen que como que se convirtió en ese ladrón, en ese secuestrador, en ese violador. Pero no, el Hijo murió siendo santo. Pero la consecuencia penal, por eso, ¿cuál es la penal? La muerte, la separación eterna, es lo que Él estaba soportando. Pero es algo que no podemos saber, obviamente. Pero la consecuencia penal de todos
de esa gran multitud que vemos en Apocalipsis, ¿verdad? De esos millones de millones que claman a gran voz al Cordero al final. De todos ellos, Él está cargando esa consecuencia penal de todos nosotros. ¿Cómo pudo resistir siendo verdadero hombre? Como veíamos, porque estaba siendo sostenido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nuevamente, ¿de qué forma? Hay que seguir meditando en las verdades de nuestro bendito Redentor único, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo tenía, repito, que soportar la carga total, todas las consecuencias penales de todos los pecados, de muchos que ni sabemos nosotros mismos, hermanos, de todos aquellos que hemos cometido, de los que hemos cometido el día de hoy, de los que cometeremos, todos ellos. Por eso ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación. Hay que aferrarnos a estas verdades. Ninguna condenación. Él cargó con toda la consecuencia, con toda la culpa penal por nuestros pecados. Sabemos que Jesús era un hombre inocente y decimos junto con Pilato, yo no encuentro ningún delito en Él. 3 veces lo dijo Pilato. Pero después de que Jesús, él vimos, él de muy buena voluntad, vimos el primer enunciado, ¿verdad? Jesús asumió de muy buena voluntad su oficio de ¿qué? De mediador, de muy buena voluntad. Después de que él acepta que recibir esa transferencia de nuevo de la culpa penal por los pecados del pueblo, él se convierte en el Cordero de Dios por todos ellos. Una vez que Dios le imputa la perversidad de todos nuestros pecados, en ese momento, en ese instante de la historia que Jesús estaba colgado de la cruz, como dice R.C. Sproul, Él era la cosa más ofensiva en toda la creación. Ahí se concentraba la culpa de toda la perversidad colectiva de todos nosotros. Cuando Jesús padecía en la cruz, Él no estaba padeciendo solo por los latigazos, los clavos, las espinas y la lanza. Él padecía por recibir en sí mismo el castigo del infierno, la total separación divina, el total abandono de Dios. Él mismo fue hecho maldición, así nos rescató de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo, cuando dice estas palabras en Gálatas, él está dirigiendo nuestra atención al antiguo pacto, principalmente el libro de Deuteronomio. Ahí vemos que en este libro se expone toda una lista larga de bendiciones y de maldiciones. Dice que todos aquellos que guarden los términos de este antiguo pacto serían bendecidos en todo sentido, si leemos eso. Bendecidos en la ciudad, en el campo, cuando se sienten, cuando se levanten, y todas las bendiciones. Pero también nos dice que todos aquellos que vieron la ley de Dios, ¿verdad? Aquellos que van a violar los términos del pacto, malditos serán igualmente en todas partes. Dice en la ciudad, en el campo, cuando se sienten, cuando se levanten. O sea, la relación de pacto, del antiguo pacto, como sabemos, era una relación de bendición o maldición. ¿Por qué? Por la obediencia. Pero de nuevo apuntaba que todas las maldiciones las iba a recibir ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para podernos dar a nosotros que todas las bendiciones ahí se concentran en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, Pablo está mirando la cruz de Cristo en términos del cumplimiento de la maldición. Y yo le agregaría también en términos de qué, del ganar con su sangre, con su muerte vicaria, todas las bendiciones para quienes, para nosotros. No solo dice que Jesús satisface la maldición, sino que Él se convierte en la maldición. Por eso cuando vemos acá Gálatas 3, 13, 14, pero está refiriéndose a Deuteronomio 21, 22 y 23, que aquí está. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso leemos de nuevo Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, nos rescató de esa maldición. ¿De qué forma? Hecho por nosotros maldición. Muerte vicaria en todo sentido, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, vean, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De misma manera, en la Biblia vamos aprendiendo de las bendiciones del Señor, pero todas ellas ya son nuestras. Todas ellas, aún muchas que seguramente desconozcamos, pero todas ellas son nuestras en Cristo Jesús. Ninguna maldición hay ya sobre nosotros. Ninguna maldición. A veces cuando uno estudia las Escrituras y uno ve a los apóstoles, parte de eso uno ve cómo ellos hacían exégesis. No sé, pero muchas de estas cosas Pablo las tiene en mente en tantas sentencias que nos deja. Por eso dice que a los que aman a Dios todo ayuda a bien. No sé exactamente qué tenía en mente el apóstol Pablo, no sabemos, pero sabemos que tenía el Antiguo Testamento. Entonces a nosotros cualquier cosa nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque sobre nosotros ya no hay ninguna maldición. Nada, absolutamente nada. A nuestros ojos podemos ver algo no bueno a nuestros ojos. Lo clásico, ¿verdad? Que la enfermedad, una falta de trabajo, cualquier cosa. Pero para el que ama a Dios, y lo amamos porque Él nos amó primero, sabemos, solamente, todo nos ayuda bien. ¿Por qué? Porque el Hijo ganó para nosotros todas las bendiciones. El Padre solo busca cómo bendecirnos, cualquier cosa que pase en nuestra vida. Hay que seguir descansando en esas verdades bíblicas. Y aquí podemos hacernos preguntas sencillas sobre la muerte de Jesús. ¿Por qué no fue apedreado? Si ese era el método impuesto por la ley de Israel para los delitos capitales, ¿cierto? Era muerte, ¿por qué? Por piedra. Jesús no fue apedreado, sino que fue colgado de un madero, porque así cumple la profecía de esta maldición que leemos en Deuteronomio 21:23. Pues el colgado es maldito de Dios. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Cuando un judío recibía la bendición suprema, esa bendición, esto se usaba generalmente esto. Incluso muchos lo usan como la bendición sacerdotal o la bendición del pastor al final de un culto. La siguen usando. Pero vamos a meditar un poco en esto para entender el desamparo de nuestro Señor Jesucristo, que es donde estamos ahorita. Dice Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Pero notemos en esto, en el 25. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces vamos a ver esto, a lo que apuntaba este simbolismo hebreo de la bendición. Vemos que para el judío, ¿verdad?, el conocer la bendición suprema estaba directamente relacionada con el ver a Dios. Dice, la promesa más importante para el pueblo de Dios es que algún día veremos su rostro para nosotros. Algún día estaremos cara a cara. Y seremos, como dice aquí, revestidos en el resplandor glorioso que emana de Él. Estaremos en el fulgor de su gloria eternamente, donde el velo es eliminado por completo, donde el ángel con la espada de fuego ya fue puesto aparte. Las Escrituras siempre nos hablan en términos de un brillo, de la luminosidad de una luz sin precedente. Cuando dice aquí, el Señor haciendo resplandecer su rostro sobre su pueblo. Pero esta es la imagen. Esto describe la bendición judía. ¿Sí? La máxima bendición. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, decía el sumo sacerdote. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es el fulgor de su gloria. Ese brillo sin precedentes. La máxima bendición. Que un día la tendremos, ¿verdad, mis hermanos?
Y para entender lo opuesto de la bendición, que es, para entender la maldición de Dios, significamos que no miramos esa luz, sino que estamos, bueno, ya no estamos, sino que quienes estén ahí estarán ¿qué? En la oscuridad absoluta. O sea, no podrá filtrarse ni un rayo pequeño de la gloria de Dios. Ahí no existirá nada de la gloria de Dios, absolutamente nada. Solo unas densas tinieblas, donde dice que será el lloro y el crujir de dientes. Y donde la gloria de Dios no puede penetrar, que ahí no es, o sea, no penetra. Y por Dios mismo, obviamente, sabemos, ¿verdad? Solo puede ser hallada ahí que la ira de Dios. La completa ira de Dios, totalmente ahí. Eso es lo que significa ser maldito. Y de nuevo, eso creo que nos ayuda, a entender más el infierno mismo. O sea, ni una gota de la misericordia de Dios en ese lugar. Ahí la palabra gracia desaparece. Esto estuvo dispuesto a pasar nuestro Señor Jesucristo en ese punto de la historia. ¿Verdad? Dios Padre apagó todo el fulgor del brillo de su gloria para con su Hijo y le da la espalda, como algunos teólogos lo dicen, y lo maldice ahí en la cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí, si estamos en Cristo. De nuevo, por eso el Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, un grito de real abandono en la cruz. O sea, Él está experimentando la plenitud del infierno. Ahora aquí, hermano, a mí me maravilla esto en la cruz. Mientras Jesús está cargando con este tormento divino que nunca vamos a entender, vean cómo se dirige a su Padre: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él está muriendo sin pecado, amándonos a nosotros, pero sobre todo que amando a su Padre en todo momento. Vemos la obediencia pasiva ahí, o sea, una obediencia que nunca fue carente de amor por Él, por su Dios Padre, por su Padre Celestial. Dios mío, dice. El clamor como de un hijo, ¿verdad? Quizás. Si estamos en la plaza y se nos pierde el hijo, digo, en ese no es el caso, porque el padre es quien está abandonando al hijo, pero buscando al Padre. ¿Dónde estás, papá? ¿Verdad? ¿Dónde estás, papá? Pero vemos la santidad ahí de nuestro bendito Cordero de Dios con estas palabras: Dios mío, Dios mío. Gracias a Dios. O sea, esta repetición del nombre indica que Dios nunca fue enemigo, nunca. Y cuando Él acaba, dice: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Como verdadero hombre, está muriendo como verdadero hombre. Su cuerpo realmente muere y su espíritu o alma humana la entrega ¿a quién? Al Padre. La encomienda al Padre. Pero aquí podemos ver, mis hermanos, la gran confianza con que lo hace el Señor Jesús. O sea, en las mejores manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué mejores manos que las del propio Padre? Que Él sabe, el Hijo sabe que Él está satisfaciendo su justicia divina, pero jamás es un acto de maldad, ni de venganza, ni de ninguna otra cosa, sino solo nos muestra también el carácter maravilloso del Padre, su justicia total. El Hijo sabe y encomienda en las mejores manos su espíritu. Pero ¿por qué lo hace con esa confianza el Señor Jesús? ¿Por qué lo hace con esa confianza? Porque Él sabe que cumplió con todo lo que el Padre le había encomendado. Con todo, consumado es. Tetelestai, un término contable. Ya no hay cuentas pendientes. Todo ha sido pagado. Nosotros, mis hermanos, con esa misma confianza, cuando llegue ese día de nuestra muerte, podemos encomendar nuestro espíritu en las mejores manos. ¿En las manos de quién? De nuestro Padre Celestial, que nos ama al grado que estuvo dispuesto a que su Hijo muriera por nosotros.
Y mis hermanos, que el Señor nos ayude a caminar con una conciencia tranquila ante nuestro Dios. No sin pecado, pero sí con una conciencia tranquila. Que nos ayude a arrepentirnos pronto, para que llegando ese momento que no sabemos cómo será para cada uno, si el Señor no viene antes, si viene antes nos lleva así, pero si no viene antes y morimos, para ese momento, hermanos, poder estar ahí en el lecho de muerte y con mucha paz, con mucha confianza, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dormir en Cristo. Gracias a Dios. Entonces, en medio de la maldición, el Hijo del Hombre confió totalmente en el Padre. Bebió por completo la copa de la ira divina por nosotros. Amén. Y dice el siguiente enunciado de este párrafo: fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Dice Filipenses 2:8: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y se nos dice en Hechos 13:37, igualmente haciendo referencia al Salmo 16:10, dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y dice el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás, que tu santo vea corrupción. Cuando Jesús muere, su cuerpo humano fue sepultado. No vio corrupción, no vio descomposición. Y cuando leemos aquí, mis hermanos, en el Seol, significa en la tumba. En la tumba, no en el infierno. Jesús nunca descendió a los infiernos. Su cuerpo fue sepultado y su alma ascendió al paraíso. Tal como pasará con nosotros, mis hermanos. Cuando moramos en Cristo, seremos sepultados. Dice la Biblia de una manera, con gracia para nosotros, que en Cristo estamos dormidos. Realmente estamos muertos, ¿verdad? Está muerto, pero es una palabra. Dormidos, usa el apóstol Pablo, dormidos en Cristo. ¿Por qué? Porque es un tiempo y despertaremos, ¿verdad? De nuevo, cuando el Señor venga por segunda vez, glorificará nuestros cuerpos, lo unirá al alma y eternamente así estaremos. Pero recordemos siempre, Jesús nos representó. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos de nuevo? El cuerpo a la tumba y nuestra alma o espíritu, ¿a dónde? Al paraíso, con Él. De la misma forma, como era el hombre, ¿qué pasó? Lo mismo, su cuerpo en la tumba, pero no vio descomposición, no vio corrupción, y su alma al paraíso. Él lo dijo. Jesús le dijo al ladrón de la cruz, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo, hoy, conmigo en el paraíso. Gracias a Dios. Dice la confesión de fe, enunciados 7 y 8: al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. El mismo cuerpo con el cual también ascendió al cielo. En el mismo cuerpo. De nuevo, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Juan 20, 25 al 27. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, o sea, ¿de quién habla? De Tomás, ¿verdad? Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y después nos dice a nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, gracias a Dios, esa fe preciosa que el Señor nos regaló. De nuevo, hermanos, es una fe tan preciosa que solo puede venir de Él.
no surgió de una decisión del hombre, no es por voluntad del hombre. Es una fe tan preciosa que nos hace ver estas cosas que solo con ojos espirituales podemos ver y creer. Esa fe que el Señor nos dio. Y dice el enunciado 8, con el cual también ascendió al cielo, con el mismo cuerpo. Dice Hechos 1, del 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesucristo ascendió en cuerpo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, nosotros, mis hermanos, seremos glorificados con estos mismos cuerpos. Si alguien se queja de su estatura, de su color de ojos, allá ya no va a haber vanidades, hermanos, allá. Vaya, nuestra atención estará siempre en nuestro glorioso Cristo. Pero nos vamos a reconocer allá. Uno dice, oye, ¿nos vamos a reconocer? Claro que sí. Claro que sí. Yo voy a poder conocer a Luis sin arrugas. A mí ya me conocieron sin arrugas. No es cierto. Sí, nos vamos a reconocer todos. Y más que nada, nos vamos a amar entre nosotros con un amor inimaginable, gozoso. ¿Por qué? Porque amaremos a nuestro Padre de una forma que hoy no lo hacemos, pero allá ya sin pecado, glorificados, le amaremos y le obedeceremos eternamente. Disfrutaremos de tantas cosas, el verdadero gozo, la verdadera libertad, la verdadera santidad, todas esas cosas, y serán eternas. No sé, conocemos la eternidad, entendemos qué es, pero no la conocemos. ¿Qué es? Pero viviremos una eternidad. Dice el enunciado 9, y ahí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y de nuevo, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El cuerpo glorificado, verdadero Dios, hombre, eterno, intercediendo por nosotros en el cielo. Y dice el 10, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Vean, nuestra escatología es sencilla. Estamos viviendo en los últimos días, en el último tiempo. Días que iniciaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y días que terminarán con su segunda venida. Una sola venida en un solo evento, no una segunda venida en 2 partes, aún en 3 partes. Al final de estos días, ¿qué viene? Muchas cosas pasan al final de los días, pero ¿qué viene? El Señor Jesucristo regresa, glorifica a su iglesia y trae el juicio a los ángeles caídos y a todos aquellos que negaron su nombre, a Satanás, la bestia, el falso profeta. Todos ellos serán lanzados al lago de fuego. Nosotros, los que hemos creído junto con los ángeles que fueron confirmados en santidad, a la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra escatología. Estamos esperando solo a nuestro Señor Jesucristo, que Él venga pronto. Amén. Y tocante a que Él viene para juzgar, dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Siempre la voluntad del Padre. El Padre es el que lo pone al Hijo. Tú eres el juez, vivos y muertos. Romanos 14:9 y 10. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú,
¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un mismo tribunal, hermanos. Se le llama trono bema, trono de Cristo, trono blanco. Un mismo juicio final, un mismo tribunal también. De esto no se profundizó cuando vino el pastor Castiblanco. Algún punto, algún día, en la eternidad que tenemos, lo veremos. Mateo 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Ven? De este siglo. De este presente siglo que es malo, aquí hay pecado, muerte, dolor, llanto. Este es el siglo. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cerremos, hermanos, leyendo todo el párrafo de nuevo. Y esto es lo que confesamos, hermanos. Vamos a leer el párrafo 4 y cerramos. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo.